Y una de las preocupaciones también, además de la situación de los abuelos y demás, es de qué manera se maneja el tema de esta pandemia dentro de los geriátricos. Sí. Las instituciones están pidiendo un protocolo definido, hay de geriátricos que no están habilitados y otros que sí, una problemática muy complicada en la Argentina. De lo ¿no? cual vamos a hablar con Graciela Ocaña, quien es diputada nacional, pero además estuvo al frente del PAMI, así que tiene conocimiento acabado de lo que sucede allí. Gracias por estar, diputada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Preocupada por el tema, digo, teniendo en cuenta que han sido focos de contagios en el país, sobre todo en Buenos Aires y en Córdoba. Sí, muy preocupada porque nosotros ya desde principios de marzo, antes de la cuarentena, solicitamos a las autoridades tanto nacionales como del PAMI que se elaborara un protocolo de actuación y de atención, porque justamente tenemos la posibilidad de ver lo que pasó en otros países y como usted decía, tanto Italia, Francia, España mismo, uno de los mayores problemas ha sido que el fallecimiento de los adultos mayores se produjeron en residencias geriátricas. Yo creo que incluso, si bien algunas provincias y hay algún protocolo o recomendaciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y algunos han tomado esto como base para hacer los protocolos de las provincias, me parece que no es suficiente. Creo que hay que revisarlo a debida cuenta de las últimas informaciones. Ya aquí no estamos hablando de geriátricos clandestinos, que es otro tema cuando hablamos de geriátricos. Solamente en la provincia de Buenos Aires se calcula que hay cerca de 1000 instituciones geriátricas que no estarían habilitadas, lo cual muestra la gravedad del problema, sino de instituciones que sí están habilitadas y que tienen que regularse, pero que tienen enormes problemas para hacerlo. Nosotros estamos pidiendo que sean testeados tanto el personal como lo debe ser el personal de salud, el personal de los geriátricos y también los adultos mayores, y que sea tempranamente o ante cualquier señal de alarma, porque esto ha mostrado en muchos casos que ha dado resultados. Y creo que quizás en otra etapa de la pandemia, porque tenemos que entender de que hoy la circulación no es tan importante como quizás la sean en las próximas semanas, por ahí hay que variar la forma de trabajar, que los trabajadores, como hicieron en Barcelona, que ustedes comentaban recién, puedan trabajar una semana y luego, pero esa semana estar permanentemente en los hogares. Y así también permitir, digamos, por supuesto, previo chequeo de que no hayan sido contagiados de coronavirus para aquellas familias que puedan o decidan que el adulto mayor en el tiempo que dure la cuarentena vuelva al hogar familiar. También podría ser otra de las soluciones que se usaron en muchos países. Ahora, recién hablaba de testeos, por ejemplo. ¿Hay los test suficientes teniendo en cuenta la carestía como para hacer este tipo de pruebas cada vez que alguien del personal sanitario ingrese, por ejemplo, a un geriátrico, y a los mismos abuelos también, a los mismos adultos? Mire, debería haberlo. Lamentablemente Argentina, digamos, no tuvo una previsión como otros países como Chile, que ya en febrero adquirieron una cantidad de test, por ejemplo, más de 250.000 en el caso de Chile, que es una población mucho menor que la Argentina. En ese lapso el Ministerio de Salud de la Nación compró 700. Creo que ahora se ha aprovisionado y están ingresando porque distintas jurisdicciones incluso están comprando tanto de la variedad PCR como test rápidos, que son los más eficaces en estos casos por la rapidez, digamos, entre la toma de la muestra y el resultado. Diputada, le pido una respuesta breve. Hay un tema que, además de la aparición de los casos en los geriátricos, se plantea en Buenos Aires y también aquí en Córdoba ha ocurrido. Es decir, cuando se clausura un geriátrico, al menos temporalmente, ¿a dónde van a parar los abuelos que no van a quedar internados porque no tienen coronavirus? ¿No? Es decir, esas familias no pueden recibirlos en su hogar tampoco. ¿Qué hacer en esos casos? ¿No? Es un problema que también queda abierto después de esto. Sí, igual hay que ver toda la evolución de los pacientes, porque digamos, la enfermedad se va dando en etapas.
y una vez que se desinfecta, hay un protocolo de desinfección del lugar, pueden quedarse en el lugar. Lo que sucede es que muchas veces los afectados también es el personal, y ese es un problema central en donde las autoridades provinciales, nacionales y el PAMI, que es el principal contratante de geriátricos en la Argentina, deben tomar las medidas pertinentes de colaboración, así como todo lo necesario para que tengan los elementos de protección tanto de las personas mayores allí internadas como también del personal, ¿no? Y esto también está sucediendo mucho, que no todos cumplen el protocolo en cuanto a las normas de seguridad. Bien. Gracias, diputada. Muchas gracias por su palabra. Gracias. Buenas noches.